El último café, y tiene que ver, por supuesto, no podíamos excluir lo que fue la noticia del fin de semana, comenzar la semana, y lo que va a dar, por supuesto, muchísimo análisis, que fue el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. Y como lo habíamos prometido al comienzo, dijimos que íbamos a ir desglosando también parte de su discurso con amigos. Claro, no solamente nosotros, sino también con compañeros aquí que nos están acompañando, con invitados, con columnistas, como es Jeremías Viglia, comunicador social y analista político, y el periodista Gabriel Markle. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo va, Jeremías? Muy bien. Gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, ¿qué se puede rescatar? Lo más y lo menos. Vamos a empezar con el discurso de Alberto. Lo más es que fue un discurso amplio, donde se abarcaron muchos temas, donde no se soslayaron cuestiones que son fundamentales, me parece, más allá de que había cierta expectativa en temáticas como, por ejemplo, la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que ese es uno de los puntos altos, digamos, más por el tratamiento que ha tenido en los últimos meses, años. Pero también creo que es un discurso que deja algunas cuestiones para analizar, porque no hay tangibilidad en cuestiones como, por ejemplo, la justicia, en cuestiones, por ejemplo, de servicios de inteligencia. O sea, son situaciones que quedan muy lindas de decirlas y que está bien plantearlas, ¿no? Pero nos planteamos si es posible realizarla, al menos en el corto plazo, y más plantearlo en el marco de apertura de sesiones legislativas, donde sabemos hay un Congreso, donde hay divisiones y donde parece también es muy difícil abarcar esas cuestiones con la fuerza y la contundencia que hace falta, me parece. Un diario que es opositor al gobierno, pero tituló hoy: en el discurso de Alberto Fernández hubo muchos qué y pocos cómo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, la verdad que hay una semejanza a lo que fue el discurso del 10 de diciembre, ¿no? A lo que fue el acto de asunción del presidente, con lo cual se evidencian mayores expresiones de deseo que la materialización de una política. Creo que por un lado está supeditado también a la necesidad del gobierno. Sabemos que las últimas semanas han sido semanas muy duras y quizá por ahí el presidente tomó la decisión también de levantar un poco a los propios y en hablarle un poco más a su núcleo duro, como para también decir, bueno, estamos vivos, tenemos la fortaleza necesaria para avanzar y resolver la grave situación por la que transita el país. No obstante, creo que fue un discurso que también me dejó unas sensaciones poco resueltas, en el sentido de que creo que a muchos de los actores sociales y políticos que se esperaba que se les hablara, no se les habló desde el discurso de iniciación de las sesiones. No obstante, hay unos anuncios de carácter interesante, concreto va a ser la cuestión de la justicia, los servicios de inteligencia, que en todo caso será un desafío cómo será después en su implementación y en la discusión también de lo que es la propia normativa. Venimos también de lo que es la votación de sobre donde estuvo Scioli, con lo cual fue muy complicado, sobre los regímenes especiales de jubilación. No quería hablar de privilegio porque son regímenes especiales, no de privilegio. Por eso me trabé un poco, pero son regímenes especiales. Y creo que fue un golpe duro para el gobierno en un periodo muy corto también. Tener que llegar a esa instancia de quórum, tener que apelar a Scioli en ese momento. ¿Fue un discurso conciliador? Digo, pensando en el hacia atrás, digamos, como que no se habló tanto de la pesada herencia, lo marcó. Sí, yo defino como Alberto el equilibrista. Es tan equilibrista que quiso equilibrar dos conceptos de Max Weber, como son la ética de la responsabilidad como la ética de la convicción, que son dos cosas contradictorias. Es tan equilibrista que busca esa centralidad. Pero la verdad que le cuesta muchísimo ser el líder dentro de su espacio porque tiene actores hacia adentro y la verdad que lo muestra muchas veces también como un presidente debilitado, y eso es grave para la institucionalidad del cargo. Yo creo que va a estar debilitado hasta tanto no haya una medida o una política realmente aplicada y que pasemos esta etapa de emergencia. Yo creo que este es un proceso de construcción, obviamente, y también estamos pensando en un espacio político que se ha tenido que rearmar después de 4 años no estar en el gobierno, digamos, es diferente. Porque cuando uno busca reacciones, habitualmente ¿a dónde las buscas? En la oposición, digo, a ver cuál es la reacción que tienen ante tal discurso. Pero acá, en el mismo modo, o tal vez hasta superior, se buscan reacciones dentro de la misma estructura. Y la vice, exactamente, aquellos que responden más a un núcleo duro
Es la doble grieta, podríamos decir. Bueno, es que adentro está también, ¿no? Es que es muy fuerte lo de Cristina. Y lamentablemente, sí, y se lo compara continuamente. Sí, yo considero que, por supuesto, estamos hablando de la persona que ha tenido la centralidad política en los últimos 12 años fácil. Y que Alberto está donde está. Sí. Gracias a una decisión de un movimiento político. Sí, exactamente. Pero a su vez también con esta complejidad. Un presidente que no es líder de su espacio, normalmente se muestra debilitado y a la situación de crisis por la que atraviesa el país no es beneficioso desde mi punto de vista. Yo creo que también Alberto está, otra vez, como muchos, preso de una terminología que es la palabra grieta o esa expresión, esa definición, y que me parece que en todo caso es definir las diferencias que siempre existieron, digamos, en determinadas temáticas. A ver, Alberto habla de que no quiere generar un estado de grieta en ciertas temáticas, pero me parece que las diferencias siempre van a existir. O sea, si una persona que aplica o que presenta un proyecto de legalización del aborto libre... Bueno, ahí sabe a dónde va. Sabe a dónde va y sabe que va a haber sectores que se van a oponer a eso. Ahora, no esperemos que no haya esas diferencias, porque van a existir siempre, digamos, y más en otras temáticas. Con respecto al campo pasa lo mismo. Con respecto al campo. Va a haber diferencias siempre. Y lo que sí es claro, para aportar lo que dice Gabriel, en esta construcción del mito. O sea, no existe política sin mito. Y creo que fue muy claro ayer el presidente en utilizar terminologías como solidaridad, como sensibilidad, como el gobierno de los científicos, que son todas las otras cosas que se anteponían al periodo anterior. La meritocracia. Creo que también estuvo en el trabajo de esa construcción, el gobierno de los CEOs. Estuvo en ese trabajo también la construcción del mito político, que por supuesto también es ordenador. Y es simbólico, digamos, porque si hay algo para diferenciarse, por lo menos en el corto plazo, tiene que ver con eso simbólico. Fue un discurso más albertista que cristinista, de todas maneras. Sí. Sí, yo creo, y más teniendo en cuenta que días atrás habíamos tenido a la expresidenta, ahora presidenta del Senado, dirigiendo una sesión con un ímpetu que siempre la caracterizó. Claro. Entonces, tener muy cercana esa diferencia, decir, bueno, mirá lo que es esto y mirá lo que es esto, sí. Claramente hay una diferencia. Ahora, no creo que sea un quiebre, no creo que sea una forma diferente de ver las cosas. Y no es negativo ni positivo, son distintos. Totalmente. Hay gente que le gustará más uno y otras otra. Sí, lo que sí va a tener que luchar internamente, Alberto, ¿no? Lo está haciendo, está haciendo... Sí, y más que todo porque externamente no noto que haya una oposición fuerte. No, para nada, es cierto. Y si bien lo escuchábamos a Mario Neri, escuchábamos a otros referentes plantear cierta cuestión, me parece que no se salen del libreto de lo que es la oposición del presente, que es un lugar que también le queda cómodo a muchos. Ser oposición, imagino que es mucho más cómodo que ser gobierno. Sí, bueno, a muchos no le queda muy cómodo, ¿no? Porque Mario Negri estaba diciendo cosas que hasta hace 3 meses estaba defendiendo. Totalmente. O pide preguntar. Sí, el archivo es o pide preguntar cuando antes no se preguntaba ni pasaba por ningún lado. Digo, hay veces que la oposición queda bastante desubicada. Y aparte apelan al archivo y le dicen, bueno, Alberto Fernández antes decía esto. Bueno, lo de la justicia. Claro, por ejemplo. Lo de la justicia, ¿no? Porque es un tema importante. Es decir, esta reforma del Poder Judicial es uno de los temas más conflictivos que vamos a tener. Sacando el aborto, todos siempre reclaman una justicia independiente hasta cuando la justicia los persigue a ellos mismos. Sí, totalmente. Ahí todos desean una justicia que responda a los intereses del propio gobierno. Claro. La verdad que Argentina lo que hace a esta... corto periodo de democracia, ya no tan corto, ha pasado por distintos niveles en relación a lo que fue la justicia. Y creo que el último antecedente positivo... Todavía la democracia ya ha crecido bastante, ¿no? Porque nos seguimos amparando en una Pero a lo que joven. me refiero a que en este periodo de gobiernos democráticos tenemos avances y retrocesos en lo que hace a la justicia, y el último gran avance desde mi punto de vista ha sido lo que fue la nueva Corte después del menemismo, que a su vez también los gobiernos posteriores incluso empezaron también a tener una avanzada sobre la justicia que desemboca en lo que fue el llamado proyecto de democratización, ¿no? Y creo que la verdad, en esto de Alberto Fernández hay una idea o una expresión de deseo muy significativa que creo que básicamente nadie puede oponerse a eso, pero la discusión va a pasar por cuán o no eficiente puede llegar a ser la ley que se termine discutiendo. Pero creo que la discusión en la justicia argentina debe ser seria y profunda, porque la verdad que tenemos una justicia que no está ajornada a los tiempos de hoy, que es excesivamente lenta y a su vez también se maneja a partir de los tiempos políticos, con lo cual eso es muy negativo. Yo creo que no se cree en una... Esto va para todos, ¿no? Cuando se habla de reforma judicial, de una honestidad en el gobierno en una reforma judicial. No, y más
Es decir, yo me cuesta creerle y creo que la mayoría le cuesta creer. Hay una cuestión en de que sea sensato, de que digamos, queremos una justicia mejor. Porque independiente de todo. Que sea mucha expresión de deseo, como decíamos al comienzo. El tema es que también después habla de situaciones como los servicios de inteligencia, lo de hacer pública cierta información, más en particular lo de la AMIA. Pero son situaciones que son muy contradictorias, y más teniendo en cuenta que no es un servicio de inteligencia dependiente de uno o de otro. Están todos metidos en eso. Hay mucha gente trabajando en el servicio de inteligencia. Tenemos que recordar que Alberto hizo renunciar al ex ministro de Justicia cuando salió públicamente a hablar de Jaime Estiuso, etcétera, etcétera. Bueno, hoy medio como que nos damos cuenta que algún efecto tuvo en el presente. O sea, hoy sabemos más o menos dónde estaba Estiuso, qué es lo que es Estiuso. Ahora, hay situaciones de los servicios de inteligencia donde a mí me llama la atención y es muy contradictorio, porque pensando en que hay informantes dentro de los servicios que le sirven tanto a... Y no hablamos de dos informantes, hablamos de muchos y de muchos actores políticos. Cada uno responde a un actor político. Hay uno que le informa a Lili de Carrió, hay otro que le informa a... A ver, hay muchísimo ahí. Y es muy difícil de desentramar. Un ejemplo muy particular, que fue con la discusión del embajador Scioli o no embajador Scioli, que corrió un mail que habían enviado de Cancillería y bueno, alguien filtró eso. Alguien trabaja también para eso. Obviamente, o sea, la gente, hay gente que, obviamente, había un equipo de trabajo que estaba cerca de Laura Alonso, cuando era la Oficina de Anticorrupción, que obviamente tiene acceso a servicios de inteligencia y hoy está dentro de esa estructura. Entonces, es algo muy difícil de desentramar. Son muchos participantes, son muchos personajes y me parece que... Guillermo O'Donnell hablaba de zonas marrones, que son esas zonas donde el Estado no puede acceder o que están fuera de la jurisdicción del Estado, con lo cual... para un sistema democrático es muy complicado. Sacando la deuda, bueno, no sé por qué sacando, es decir, pero creo que sí. ¿Cuál es el principal desafío a corto plazo? Al corto plazo es la deuda y activar medidas que... La inflación, ¿no? Sí, los alimentos. Que vayan directamente. Hoy hablamos. Sí. ¿no? Él mismo dijo, soportamos una inflación de 53,8, lo dijo ayer en el discurso y tiene que ser hincapié en eso. Y teniendo en cuenta la desaceleración que hubo, los alimentos aumentaron casi el doble de la inflación. Entonces, es lo que uno, más allá de las tarifas, que obviamente la frena, los combustibles y demás, pero uno cuando va a la góndola... Y un plano de contundencia también en cuanto a cómo se comunican las cuestiones. Me parece que en el corto plazo, y más como han sido este comienzo de año medio contradictorio de un lado y del otro, ¿no? Y me parece que ahí también... la comunicación adentro. Sí, y yo creo que habla mucho de liderazgo. Entonces, si vos fortaleces el liderazgo hacia adentro, va a facilitar, digamos, lo que es la comunicación hacia afuera. Bueno, está bien, pero cuando vos liberás, a todos... siempre hay algo que te puede llegar a salir y que vos después tenés que contradecirlo. Lo que pasa es que se dieron en 2 o 3 muy poco tiempo y temas muy importantes. Y que creo que también son errores forzados, vamos a decir la verdad. Porque que se podrían haber evitado. Se podrían haber evitado y son forzados también por esta búsqueda del titular, que obviamente es la labor del periodista, ir a buscar la pregunta, ir a buscar la respuesta. Sí, está bien. Pero si vos tenés un ministro de Trabajo que te dice que hay que aumentar la ley jubilatoria... La verdad que sí. Sí, a ver. No es muy difícil. Y que tenga que salir a responder el presidente, la verdad que no es bueno para su imagen. Jefe de gabinete. Sí, obvio, pero también está bueno que salga el presidente a responder. O sea, si no... Sí, pero tener que salir a responder dentro de tu No sé si le gusta tanto. Está bueno tener un presidente que responda y que diga, bueno, hasta acá llegamos. Eso está perfecto. Porque si no... Pero no es que está respondiendo la oposición, está respondiendo dentro de su Es un problema muy grave tener una oposición adentro de tu gobierno. Claro. Pero me parece, vuelvo a esto, no quiero hablar del segundo semestre, no quiero hablar de a futuro, pero me da la sensación de que es un gobierno que está rearmándose. Veremos si eso trae más cuestiones negativas, más pálidas, que cuestiones positivas. Pero se está rearmando. Esperemos un poquito nada más porque vamos a ver que si cambian algunos actores políticos también, porque... ahora. No digo que ahora, pero es un año... A ver, pasó con el gobierno de Macri también. Hubo algunos funcionarios que no le gustan. Exactamente, primero y segundo año cambiaron mucho. Entonces, veamos cómo se rearma esa estructura y después... Sí, como que tiene que probar también eso, pero... Yo creo que gran parte de esto va a depender de la negociación con el Fondo Monetario. Por eso yo lo ponía ahí, ¿no? Porque me parece que... Pero el gran desafío, me parece, es encontrar un momento en donde gobierno y oposición tengan la claridad conceptual para discutir con seriedad los problemas estructurales que está transitando el país. Creo que la sociedad
está exigiendo un gesto de la política, en donde haya un gobierno donde se establezcan 5 o 6 acuerdos esenciales para el futuro de la Argentina. Creo que ese sería pero la clase política no está dando buenos gestos. No. Por eso, en algunos puntos que son clave, digamos. Eso es lo que me refiero. Cuando vos pedís emergencia, cuando pedís ayuda, cuando pedís solidaridad, la clase política también se tiene que poner. No puede ser un tema, un tópico de enojo por parte de sectores de la oposición que haya un dólar solidario. O sea, que hoy estemos hablando de dólar como si fuera algo al alcance de todos, me parece a mí que sigue siendo un retraso a lo que veníamos tratando como esta idea de política global, política para todos, no para algunos. Entonces, esa solidaridad también hace un poquito más de falta en la clase política. Sí, la verdad que gestos, tanto tiempo se vienen pidiendo gestos y no terminan sucediendo. Sí, bueno, ¿le dan los 100 días o no? Todavía. ¿Se lo han dado o no se lo han dado? ¿Se lo están dando o no se lo están dando? Sí, yo creo que los actores políticos que han respaldado este gobierno, creo que en cierta forma le han facilitado un poco más la situación de estabilidad política. Aún así, viendo que no termina de alcanzar lo que fue esta inyección sobre el consumo. ¿Se esperaba más? Sobre la recaudación fiscal que se esperaba. La verdad que es una situación compleja porque la posibilidad ante eso es que haya más desazón por parte de la gente, menos credibilidad y que eso tenga mayor efecto recesivo sobre la economía, con lo cual complejiza mucho más la situación, incluso si se resuelve el problema con el fraude. Hay una ansiedad muy grande y me parece que también eso es un elemento. Hay mucho que pasa por las redes, pero que no sé si llega a ser un termómetro social. Pero hay mucho, esperaban a Alberto los 100 días con la heladera llena y la heladera sigue vacía. Es que me parece que forma parte también de la cultura meme. Es muy fácil hablar de agarrarse de esa cuestión y después plantearla en el presente, digamos. Pero la cultura meme, como vos le decís, llevó a Alberto a hacer imagen de campaña, digamos, de los asadores. Sí, obvio. Pero también yo creo que hay... ninguna de las personas que tenga acceso a datos, a información o que esté realmente metido en la cuestión... Pero a la gente pues que sabe que es imposible hacer algo más. Sí, pero nos sigue costando ir al supermercado. Sí, obvio. En la clara. Eso sí. Nos sigue costando ir al supermercado. Sí. Va al supermercado y te sigue costando igual o más que antes. Sí, y lo que vemos que nos va a seguir costando. Sí, pero vuelvo a decir, me parece que el real conocimiento de las variables nos hacen no estar sorprendidos. Hay una población que sí tenía cierta expectativa y que obviamente es el votante promedio que con otro elemento más complicado y que tiene que ver con la ansiedad y que tiene que ver con no llegar a fin de mes y que tiene que ver con vivir con lo justo todos los meses y uno dice, bueno, a lo mejor cambia algo ahora, pero la verdad también es que no quiero ir a la cuestión lógica de decir lo que pasó antes, pero la verdad es así, digamos. No lo hizo Alberto, lo vas a hacer vos. No, la cuestión es esta, son 4 años de gobierno en las cuales se tomaron decisiones fundamentales para que ocurra la situación que tenemos hoy. Y la verdad es que no se da vuelta en un ratito. Bueno, suena muy parecido a los sobre todo cuando tenés un contexto internacional que tiende a complejizar mucho más la situación aún. No solo por el coronavirus, sino también por los sectores estratégicos de Argentina. Tenés estados que están teniendo muy buenos resultados en su producción. Y en su rendimiento. Bueno, y la misma deuda que tenemos que tampoco permite que... Y la deuda, pero lo del coronavirus era un tema que no se había tomado como importante y la verdad que está tomando la trascendencia a nivel global. No lo hizo mención. No lo hizo. No, porque yo creo que hay más... Eso fue un error. ¿Vos decís? Fue un error. Yo creo que la línea política... Pero creo que no fue una omisión, adrede, digamos. Y tampoco mencionó, no sé si se menciona lo del dengue, digamos, particularmente. De salud fue... Hizo mención al sarampión. Sarampión. Sarampión, a la posibilidad de brote de sarampión, pero como crítica a lo que se había... Bueno, a ver, uno supone que esto está fortalecido en base al conocimiento que tiene Ginés dentro de su cartera, digamos, no es que sale de la nada. Si Ginés dice, la preocupación está en el sarampión, veamos si esa es la real tendencia. Ahora, como decís vos, el coronavirus también es algo que surge mucho por las redes, que surge mucho por los casos que vemos realmente en noticias internacionales. Hasta el momento no hay algo para agarrarse y decir esto es realmente grave en Argentina y en Sudamérica. En Argentina no, pero en efectos globales sí. De hecho ya hay información de que han devuelto mercadería de exportación a China, por ejemplo, en carne, y así sucesivamente va a pasar con el precio de cotización de la soja. Va a tener efectos económicos. Bueno, lo tienen los mercados, ¿no? Sí, exactamente. Lo tiene duramente en los mercados.
chicos. Gabriel, Jeremías, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos siempre un gusto. un poco más entendible el discurso de Alberto Fernández, para ir mostrando los distintos puntos de vista y los distintos temas que habló y que no habló Alberto Fernández en las sesiones ordinarias. Muchas gracias por compartir el último café del día de hoy.